Leemos el Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 7, titulado Encarnaciones programadas con funciones específicas. Leemos el texto número 1. Traducción. El Señor Brahma dijo: cuando el ilimitadamente poderoso Señor adoptó como pasatiempo la forma de un jabalí, tan solo para levantar el planeta Tierra, que había sido sumergido en el gran océano del universo, denominado el Garbhodaka, apareció el primer demonio, Hiranyaksha, y el Señor lo atravesó con su colmillo. Bueno, entonces aquí, continuando con esta narración que hace el señor Brahma, esta vez narrando las encarnaciones de Dios, las diferentes formas que Dios adopta para realizar diferentes pasatiempos, ¿no? Dios puede hacer lo que quiera, en realidad. Todo lo que nosotros imaginamos y lo que no podemos imaginar, Dios lo hace. Porque Dios para Él no existen límites en cualquier cosa que nosotros podamos encontrar en este universo, inclusive que no podemos ni siquiera imaginar. Entonces, en este verso que nosotros estamos viendo ahora, se habla pues de cómo aparece el primer demonio, Hiranyaksha. Entonces, en este universo pues, como dice este verso, no existen demonios y también existen semidioses, o existe la luz, la parte de la luz, y la parte oscura, la parte de la oscuridad. Siempre esas dos cosas van a estar juntas, porque así está hecho este universo. De repente hay otros universos en que funciona de otra forma, pero este universo está hecho así, donde existe dualidad, ¿no? Existe tanto la luz como la oscuridad. Entonces aquí se habla pues de la parte oscura, con este demonio, Hiranyaksha. Y bueno, pues la oscuridad, o los seres que funcionan a partir de la oscuridad, ellos siempre tratan de hacer algún cambio, alguna modificación en el universo. Y la parte de la luz, es decir, los semidioses, siempre están tratando de corregir lo que los demonios hacen, ¿no? Los cambios que hacen los demonios. Entonces ese es el constante pasatiempo que existe en este universo, ¿no? Para que pueda darse esta función de luz y oscuridad, ¿no? Donde hay luz siempre va a haber sombra, va a haber oscuridad, ¿no? Pero lo importante es que siempre lo que prevalece es la luz. En este caso, la parte oscura, los demonios, siempre van a estar tratando de acechar esa luz, siempre van a estar tratando de hacer algún cambio, de aprovecharse de cualquier circunstancia para su beneficio. En este caso, Hiranyaksha trataba de explotar a la Tierra. Entonces, la Tierra es un planeta que posee muchísimas características que no existen en otros planetas del universo. Por eso que es muy codiciada por la parte oscura, ¿no? Por los demonios, por los seres que tienen esa tendencia a crear perturbación, disturbio, separación en este universo. Esa es la característica de estos seres oscuros.
Pero claro, como la luz siempre prevalece, cuando hay algún disturbio, siempre hay encargados de volver otra vez las cosas a la normalidad. Eso es parte de este universo. Así que nosotros, tomando esa forma de ver las cosas, nosotros vemos que también en nosotros lo que prevalece es la luz, pero al estar en este mundo material, vivir dentro de este mundo material, al ocupar estos cuerpos materiales, experimentamos la oscuridad, ¿no? Porque este es el mundo material, ¿no? Existen ambas cosas, esa dualidad. Entonces nosotros también tenemos luz, pero esa luz también tiene su sombra, ¿no? Y son cosas que nosotros podamos ver a través de nuestras acciones, a través de nuestra manera de pensar, a través de nuestra forma de vida, de cómo vemos la vida. Entonces, nosotros podemos experimentar tanto la luz como la oscuridad. Pero uno siempre tiene que tomar en cuenta, uno siempre tiene que estar consciente de su luz, no dejarse opacar por la oscuridad de este mundo material, por la oscuridad de este cuerpo material, ¿no? Porque este cuerpo material no está atraído hacia la luz. Este cuerpo material siempre está atraído hacia la materia, ¿no? A esa parte donde no existe luz. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de que nosotros somos parte de la luz, ¿no? Porque somos parte de Dios. Entonces, esa es nuestra forma de entender todas estas características que se narran en las Escrituras, como el Srimad Bhagavatam, ¿no? Aquí se está hablando de encarnaciones de Dios que aparecen para corregir, ¿no?, las dificultades que existen con la oscuridad. Entonces, para eso está destinado y en realidad son pasatiempos, ¿no? Es la manera como tiene que ser este universo, ¿no? Existe la dualidad, existe siempre esta distorsión de la luz, porque esa es la forma que Dios ha creado este universo, para que haya esta actividad, ¿no? Dios, como dice en este verso, ¿no? Esto es un pasatiempo de Dios, ¿no? No es un problema de Dios, sino es un pasatiempo, es una forma de hacer las cosas. Entonces uno tiene que ver cuál es la mentalidad de Dios. No es que nosotros apenas veamos un problema, ya nosotros creemos que eso es el fin de todo, o imaginamos cosas peores. Pero uno tiene que tomar en cuenta que Dios siempre está a cargo de todo, ¿no? A Dios nada se le escapa de las manos, ¿no? Todo Él lo tiene controlado. Pero uno piensa, pues, al estar en este mundo material, al estar en este cuerpo material, uno piensa que cuando algo no sale como nosotros queremos, nosotros solamente lo que hacemos es preocuparnos, tener temor, tener preocupación. Y todo eso ocurre en nuestra imaginación, ¿no? Porque nosotros siempre imaginamos lo peor, ¿no? Cuando algo no sale como nosotros queremos, creemos que ya no hay solución, ¿no? Que es un problema y que nos tenemos que preocupar, ¿no? Pero en realidad eso es falta de fe, ¿no? Eso es falta de ver la realidad, eso es falta de ver lo que está detrás de todo eso, lo que está detrás de todo lo que se mueve en este mundo material.
todo lo que se mueve en este mundo material está controlado por Dios mismo. Y Dios nunca va a estar en nuestra contra, siempre va a estar a nuestro favor. Dios no es un Dios de revancha, no es un Dios de venganza, no es un Dios de castigo. Mucha gente lo ve de esa forma. O sea, Dios te va a castigar. Pero no, Dios no es así. Todo lo que nosotros experimentamos en este mundo material nos sirve, es una oportunidad de aprender. Para eso sirven las dificultades, ¿no? Para poder aprender. ¿Aprender a qué? Aprender a confiar en Dios y corregir errores. Y uno siempre tiene que pensar que todas las cosas que nosotros experimentamos tienen un porqué, tienen una razón. Entonces, si es que hay algún problema y nosotros vemos que tiene solución, entonces no hay de qué preocuparse. Pero si hay un problema y nosotros vemos que no tiene solución, tampoco hay que preocuparse. Pero si no tiene solución, entonces, bueno, se lo dejamos en las manos de Dios. Y uno no tiene razón de preocuparse. Como dice Buda, ¿no? La preocupación es como estar en una mecedora, ¿no? Que son las que nosotros, ¿no? Nos preocupamos, es como estar en una silla mecedora. Lo único que hacemos es, ¿no? Mecernos, pero eso no nos sirve de nada. De igual forma, ¿no? La preocupación no sirve de nada. Entonces, cualquier problema que nosotros estemos experimentando, siempre debemos tomar en cuenta de que Dios nos está mandando tal o cual dificultad para que nosotros tengamos oportunidad de abrir otras puertas, tengamos oportunidad de encontrar nuevas formas de ver las cosas. Ese es el mensaje que nosotros debemos sacar de estas pasatiempos de Dios. Siempre Dios va a estar a nuestro favor. Entonces, todas estas cosas que ocurren en nuestras vidas las debemos tomar siempre como un trampolín, ¿no? Cuando existen dificultades en nuestra vida, siempre los debemos tomar como un trampolín para lanzarnos hacia otra oportunidad. Porque siempre van a haber, cuando algo se acaba, ¿no? Cuando algo termina, siempre existe la posibilidad de empezar algo nuevo. Así es este mundo material. Siempre está cambiando, ¿no? Siempre hay cambios. Y todo lo que nosotros hacemos, nosotros podemos experimentar eso. Siempre todo está cambiando. Entonces, es por eso pues que existe la dualidad en este mundo. Entonces, cuando existen este tipo de así llamados problemas, en realidad no son problemas, sino son pasatiempos, son experiencias que Dios mismo origina para su placer, para su pasatiempo. Entonces uno nunca tiene que preocuparse, uno nunca tiene que tener temor, más bien uno tiene que tener fe, uno tiene que confiar. Aunque las cosas parezcan malas en nuestra vida, uno siempre tiene que confiar. Porque Dios dice, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, uno debe deshacerse del temor. Esa es una de las cosas, uno de los requisitos para que uno pueda
experimentar la liberación de este mundo material. Cuando uno actúa con temor, lo único que uno obtiene es enredarse más y más en este mundo material, porque uno no confía en Dios. Uno, al verse con algún problema, uno trata de buscar una solución material, ¿sí? Pero las soluciones nunca van a estar en el mundo material. Las soluciones siempre van a ser espirituales. En el capítulo 2 del Bhagavad Gita, en el texto 56 del capítulo 2 del Bhagavad Gita, dice: aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimiento, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre del apego, el temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Entonces aquí se menciona en este verso del Bhagavad Gita que uno tiene que estar libre del apego, el temor y la ira. Son tres cosas que se mencionan en este verso y que se mencionan en muchos versos del Bhagavad Gita. Siempre Krishna está mencionando que uno tiene que estar libre principalmente de esas tres cosas: el apego, el temor y la ira. Entonces uno siempre tiene que actuar no con temor, sino, como se dice, uno tiene que actuar guiándose por su corazón, porque el temor es solamente una invención mental. En cambio, si uno se deja guiar, no actúa desde el corazón, entonces uno va a liberarse del temor. Porque ¿qué cosa quiere decir actuar con el corazón? Quiere decir en que uno confía, uno sabe que uno tiene la protección de Dios constantemente. Entonces esa es la manera en que nosotros tenemos que actuar en este mundo material. En otro verso del Bhagavad Gita, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, en el texto 10, también dice lo mismo: estando liberadas del apego, temor e ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se refugiaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Entonces de eso se trata. Dice que uno se libera del apego, el temor e ira por estar absortos en Dios. Este verso menciona lo que en el pasado, mediante el conocimiento de mí, es decir, hay que saber, hay que conocer a Dios, hay que conocer a ese Dios que nosotros amamos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Amar a Dios quiere decir que uno confía en Él, ¿no? Lo que dice, ¿no? Mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Entonces eso significa pues que uno está libre de temor, porque uno no hace las cosas para enredarse en este mundo material, ¿no? Para sentir temor, sentir preocupación, ¿no? Esforzarse materialmente para evitar los problemas, para no sé, tratar de no perder algo o para tratar de alcanzar algo. Uno se esfuerza materialmente, ¿no? Uno se esfuerza además tratando de prevalecer las cosas materiales o tratando de alcanzar cosas materiales.
Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, en el texto 15, dice: aquel por quien nadie es puesto en dificultad, y a quien no lo perturba nadie, quien mantiene el equilibrio en la felicidad y en la aflicción, en el temor y en la ansiedad, es muy querido por mí. Entonces, otra vez, en Bhagavad Gita se habla de lo mismo. Uno tiene que estar libre del temor. Cuando uno experimenta algún problema dentro de este mundo material, uno tiene que identificar, lo primero que uno tiene que identificar es a qué cosa uno le teme. Eso es lo primero que uno tiene que identificar cuando existen los así llamados problemas en este mundo material. ¿A qué cosa uno le teme? Cuando uno encuentra ese temor, uno tiene que primero aceptarlo, aceptar que uno tiene temor. Cuando uno lo encuentra, uno simplemente lo tiene que pasar por encima de eso. Uno tiene que confiar, ¿no? Dejarlo todo en las manos de Dios. Entonces, nosotros somos en realidad muy afortunados de estar en este planeta, y si nosotros entendemos el por qué estamos acá, tomando la guía de las Escrituras, entonces podemos liberarnos del temor, podemos liberarnos de la preocupación, de los problemas, los así llamados problemas que existen en este planeta. Entonces, esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Si nosotros desarrollamos nuestra conciencia acerca de nuestra naturaleza espiritual, pues nuestra verdadera esencia, que es lo que nosotros somos, mientras ocupamos estos cuerpos materiales temporales. Entonces, si nosotros somos conscientes de nuestra naturaleza espiritual, entonces eso quiere decir que nosotros vamos a aplicar lo que dicen las Escrituras, lo que dice el Bhagavad Gita, que uno debe estar libre del temor. Uno siempre tiene que estar libre de la preocupación, no ver las cosas, no imaginar cosas, en que todo va a estar mal, en que nosotros vamos a perder lo que tenemos, o no vamos a poder lograr lo que queremos materialmente. Todas esas son cosas, son invenciones de nuestra mente. Pero como dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Aquel por quien nadie es puesto en dificultad, y a quien nadie lo perturba, y a quien no lo perturba nadie, que mantiene el equilibrio en la felicidad y en la aflicción, en el temor y en la ansiedad, es muy querido por mí. Entonces hay que mantener el equilibrio, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir mantener el equilibrio? Y cuando uno se enfrenta a algún problema, uno siempre tiene que volver hacia su conciencia espiritual. Uno siempre tiene que volver hacia su centro. Uno tiene que centrarse en uno mismo, en su naturaleza espiritual, y entender que al ser uno parte de Dios, uno tiene que confiar solamente, porque Dios nunca va a estar en contra de sí mismo. Nosotros somos parte de Él, y por lo tanto siempre Dios va a estar a nuestro favor. Esa es la manera en que uno desarrolla amor a Dios, ¿no? Como dice en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, ¿no? O sea, uno tiene que conocer a Dios, ¿no? Dice, mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Entonces, uno tiene que entender a Dios, uno tiene que entender
la forma de pensar de Dios. Uno tiene que pensar igual que Dios. Uno tiene que sentir igual que Dios. Esa es la única forma que nosotros podamos conocer a Dios, podamos siempre confiar en Él. Si nosotros entendemos, como dice en este verso, si nosotros entendemos a Dios, si nosotros entendemos la forma de pensar de Dios, entonces esa es la forma de conocerlo. Y esa es la forma de sentir amor, de sentir lo que somos nosotros, de sentir esa esencia que nosotros somos. Nosotros solamente podemos sentir amor sacando o manifestando lo que somos. Esa es la única forma de sentir amor. Cuando uno lo da, cuando uno lo manifiesta, cuando uno confía, cuando uno tiene fe. De otra forma, si uno solamente experimenta temor, uno no puede desarrollar amor. Uno no puede conocer a Dios. Uno no puede entender a Dios. Entonces, ese es el mensaje que nos dan siempre las Escrituras cuando hablan pues de la naturaleza espiritual, cuando hablan de Dios. Que uno siempre tiene que confiar en Él, porque Dios nunca va a estar en nuestra contra, ¿no? Siempre va a estar a nuestro favor. Entonces hay que dejar de preocuparse. Todas las personas en este mundo material siempre viven preocupadas, siempre viven imaginando lo peor. Esa es la forma pues en que uno se aleja de Dios. Todo el mundo está alejado de la esencia, de su propia esencia espiritual, del entendimiento de Dios cuando uno experimenta temor.